La W presenta Vicky Dávila. 12 del día, 11 minutos. Muy bien, ya están con nosotros nuestros invitados. Le pido un poquito a Clara López que se corra un poquito hacia acá para que nos veamos mejor en el Facebook Live. Es que estamos en Facebook Live, sí señora. Vamos a iniciar nuestro debate aquí en la W. A propósito de los hechos del Andino, 9 personas heridas, 3 personas más muertas. Los explosivos, como lo escuchábamos, amonio, por lo menos unos 800 gramos, fueron instalados, según las primeras versiones de las autoridades, en la caneca de uno de los baños del baño de mujeres, en el segundo piso del centro comercial. Hoy todavía no sabemos quiénes fueron los que causaron esta tragedia. La pregunta para iniciar este debate, sin lugar a dudas, es ¿quién puede estar detrás de esto? Algunos se atreven incluso a decir ¿a quién le puede beneficiar esto? ¿Esto puede beneficiar a alguien? Clara. Bueno, a mí no me gusta pretender asumir u otorgar responsabilidades cuando las investigaciones están en curso y las autoridades han anunciado que están cerca, pero todavía no nos han dado razón. Pero uno sí tiene que saber las consecuencias. Y las consecuencias para mí, en mi opinión, son muy desestabilizadoras de la posición del gobierno, del proceso de paz. Y desde luego invisibiliza, porque es un hecho tan horrorífico, tan aterrador, además de terroristas, feminicidas, porque el baño de mujeres pues era para matar mujeres. Y matar de repente niños, porque en ese baño las mamás cambian a los bebés. Llevan a los bebés. Entonces eso invisibiliza el hecho histórico que estamos viendo de la entrega de las armas de las FARC, que es un proceso que avanza, que debe terminar la semana entrante o la siguiente, y sin lugar a dudas genera un shock de miedo y de odio en una sociedad ya polarizada y ya dividida. Es un acto terrorista muy bien diseñado para desestabilizar. ¿Usted cree que es para desestabilizar el proceso de paz? Sí, el proceso de paz, el ambiente de la sociedad, para generar esa política de miedo que es la que hace que la gente renuncie a sus libertades, a fin de cuentas, en función de la seguridad. Álvaro Hernán. Primero, permítanme solidarizarme con las víctimas, con las familiares y en realidad con todos los colombianos, porque esto nos ha pegado en el corazón a todos. Yo creo, y lo he manifestado, con la diferencia que tengo con el presidente de la República, estoy absolutamente convencido que todos sentimos con gran dolor lo sucedido. Aquí en este edificio tuvimos un acto criminal y terrorista. En su momento, algunas personas apresuradamente salieron a decir que había sido inclusive la extrema derecha en ese momento. Terminaron siendo las FARC, quienes decían en algún momento sobre la hipótesis de las FARC, reaccionaron fuerte, especialmente algunos miembros de la izquierda, al igual que cuando pusieron la bomba del Nogal. ¿Qué creo? Que este atentado no es contra el gobierno, este atentado es contra la sociedad, y es a la sociedad la que debemos proteger, por un lado. Y segundo, sin lugar a duda, el mensaje que ha entregado este gobierno con la negociación con las FARC incentiva la violencia. No podemos desconocer que quien puso la bomba del Nogal hoy está afuera. Quienes son responsables de las bombas, como la de Caracol Radio, en este mismo edificio, lo único que tiene garantizado es que no van a pagar un solo día de cárcel. Cuando usted tiene esa política de apaciguamiento con el terrorismo se la cobra. Cuando hubo negociaciones entre el gobierno del presidente Pastrana, bien intencionadas, y las FARC, en ese momento fue cuando las FARC puso más bombas, secuestró más, desapareció más colombianos. La política mundial contra el terrorismo debe ser una política con firmeza, con autoridad y buscando la justicia. Clara, ¿usted cree que, porque veo que hay una diferencia grande entre lo que dice Clara, que dice esto es por desestabilizar el proceso de paz, pero dice Álvaro Hernán, mire, no, esto es culpa de los beneficios que han recibido las FARC? Esas son perspectivas distintas. A mí me sorprende esa actitud porque es una especie de culpar a las FARC por un hecho que todo el mundo sabe que no hicieron.
porque si ese es si el acuerdo de paz es apaciguamiento con las FARC, entonces el mensaje indirecto que está dando el colega es que entonces fueron las FARC las que están detrás, y eso es a todas ¿Usted está luces diciendo que fueron falso. las FARC? No necesariamente, tampoco las podemos exculpar, porque hay una disidencia que, según una entrevista de aquí mismo, de Caracol, del periodista Ervin Hoyos, es una disidencia coordinada, según lo que manifestó alias Carlos, y de eso podemos hablar más adelante. Pero también puede ser un mensaje que ha tomado el ELN, o el hijo del ELN, como lo acaba de mencionar Vicky, o el clan Úsuga, o que ahora se llama el clan El Golfo, que ahora tienen todos una doctrina política. ¿Para qué Pero lo ¿no está de hacen? acuerdo que podría ser una extrema derecha también? Que esa es una hipótesis que podría existir. Yo no tengo la posibilidad de descartar ninguna hipótesis, no la podría hacer. Lo que sí sé No, es que cualquiera que lo haya es hecho... que no la descarta, pero inmediatamente señala en otra dirección. Yo por eso cuando empecé mi intervención fui muy cauta y muy clara. Y yo no me voy a poner a decir quién lo hizo. Eso lo tienen que decir las autoridades. Yo puedo hablar de las consecuencias del evento. Y yendo a las causas, a mí me parece que ahí sí no puedo estar de acuerdo. Un acuerdo de paz que pone fin a 50 años de un conflicto armado de muchas ramificaciones, entre ellas la de la política de Estado, porque así lo ha dicho en varias sentencias el Tribunal Administrativo, el Tribunal de Cundinamarca, en los fallos de justicia y paz, que el paramilitarismo fue efectivamente una política de Estado, que el señor Mancuso no actuó solo, que tuvo el apoyo de la brigada cuando entró al Catatumbo y demás. Pues lo que nos están mostrando es que uno no puede ser unilateral en el análisis. Aquí ha habido actos de violencia cometidos por todos los actores, de la extrema derecha y de la extrema izquierda. Entonces, en estos momentos, pretender uno volver esto otra vez la polarización de blanco y negro, de que los malos son los que están entregando las armas y los buenos los que están escondiendo que fue un fracaso la justicia y paz, porque el número de sentencias es irrisorio frente al cuento de la impunidad. Entonces, a mí sí me parece que uno tiene que ser un poquito más amplio, un poquito más entender que la sociedad es muy compleja y hay muchos factores, y que para poder analizar los hechos uno tiene que mirar todos los lados y no solo la unilateralidad. Pero permítame interrumpir la ministra Clara López con todo respeto. Aquí estamos condenando el hecho criminal, venga de donde venga. Aquí no estamos diciendo que hay unos buenos y unos malos, no. Extrema derecha y extrema izquierda, los criminales de un lado y los criminales del otro son exactamente iguales. Es más, antes existía una diferencia ideológica y eso tal vez en algún momento se hacía, digamos, fácil de entender, por llamarlo de alguna forma. Y resulta que ahora esos grupos criminales de extrema derecha y de extrema izquierda son socios en el narcotráfico, son socios en la minería ilegal, son socios en el tráfico de combustibles, y hoy se hacen alianzas estratégicas en varias regiones del país, donde operaban unos, hoy operan otros, donde dejan un espacio unos, lo ocupan otros, pero todo coordinado. Aquí tenemos que rechazar de donde venga. Aquí yo no estoy diciendo que hay unos buenos y unos malos. Todos los criminales son malos. Lo que hay que tener es una política precisamente clara, que quien comete un delito, quien comete un crimen, debe ir a la cárcel, así esté o no en un proceso de paz. Hay un hecho que es real y me gustaría plantearlo aquí, y es que, Jairo, ¿cuántos ataques ha habido en Bogotá con petardos, con una cosa en la 72, contra bancos, contra Café Salud también hubo en su momento? En fin, hemos venido viendo como una serie de explosiones, Jairo. Desde el 2015, 50 ataques. Y como que nadie nos dice. No, el más ¿quién reciente, es? 18 de enero, en la sede de la DIAN, que fue como el más recordado, Y por el cual detuvieron a una persona, y Ujú. los indican de ser precisamente del movimiento de Revolución Popular. Y lo Pero más que usted- penoso es que cuando pasó lo de la Plaza de Toros, todo el mundo preguntaba, y uno como periodista preguntaba, pero fue el ELN, es una posibilidad, y al final fue el ELN el que dijo, sí, fui yo.
pero no hubo una autoridad en Colombia que nos dijera fue el ELN. ¿No les parece que eso es muy grave lo que está pasando en Bogotá, como esa falta de todo? Claro que es muy grave. A mí me correspondió como secretaria de gobierno de Bogotá en 6 meses 29 petardos. Usted se recuerda, Vicky, que además en un solo día hicieron explotar como 15, de una manera simultánea, coincidiendo con la celebración del 1 de mayo. Que es el Día de los Trabajadores, ¿no? Aquí esto de los petardos ha sido una constante, no porque estemos en proceso de paz o no estemos en proceso de paz, sino eso ha tenido su desarrollo y hay vinculados a las investigaciones distintas. Sí, pero capturaron, por ejemplo, a unos estudiantes y los tuvieron que dejar libres. Pero déjame hacer una apreciación. Es que yo vuelvo a insistir en mi intervención anterior. Aquí ha dicho que ya no hay ideología, que un criminal de un lado es igual a un criminal del otro, y eso en términos generales ante el Código Penal ni siquiera es tan cierto. Es que hay negación de que hubo un conflicto armado en nuestro país. Y desde luego, un conflicto armado criminaliza a personas que participan en él. Y esos criminales tienen que ser sometidos a la justicia penal ordinaria y que les caiga todo el peso de la ley. Pero cuando se reconoce, como se ha reconocido por ley de la República, que aquí hay conflicto armado, porque como antes lo negaban, de que eso no era un conflicto, de que eso, a pesar de, no sé, 8 años de que llegábamos al fin del fin y que iban a matar la culebra y tal, y nada. Pero entonces, reconoce que Juan Manuel Santos hacía parte de los que negaban el conflicto. Claro, luego cambió. Luego cambió. Pero lo que quiero decirles es que esto todo va engranado a generar una matriz de opinión de que el gobierno puede acabar con un grupo armado ilegal que tiene una ideología seria y que hace política con las armas. Aquí lo que se hizo fue llegar a un acuerdo, dejan las armas y niegan que han dejado las armas y vuelve y sigue el mismo cuento de que son iguales, de que yo no descarto, de que están metidos, de que una disidencia es igual al cuerpo principal. Perdóneme, yo creo que tiene que discriminar y ser más cuidadoso. No solamente son exactamente iguales de criminales, sino que lo que estamos viviendo nosotros aquí, en este proceso, por ejemplo, con las FARC, es que las FARC le están tomando del pelo a los colombianos. Pero es el presidente de la República quien usó el miedo contra los colombianos y politizó el posible terrorismo. Eso es un tema supremamente complicado. Fue el presidente Juan Manuel Santos, en plena campaña del plebiscito, quien anunció que las FARC estaban organizadas y preparadas para la guerra urbana y que sería devastadora. La pregunta es, si el presidente Santos sabía, ¿dónde están los organismos de inteligencia? ¿Dónde está la Dirección Nacional de Inteligencia para evitar lo que nos pasó tristemente en el Andino? Y lo que nos está pasando, porque los explosivos no fueron los de enero los últimos. Hace 2 días, 7 personas fueron heridas con un explosivo aquí en un barrio de Bogotá. Una granada. Exacto. Pero entonces, pues descartaron que hubiera sido un acto terrorista, sino que pero es el tema de la seguridad. Es que lo primero que hizo el seguridad. presidente Juan Manuel Santos y su gobierno para negociar con las FARC fue entregar la política de seguridad. Pero ustedes dos, ninguno de los dos me contestó la pregunta. ¿No les parece muy grave que tantas explosiones en Bogotá y no sepamos quiénes son? Es que es la verdad, no sabemos. No les han dicho a los capitalinos quiénes son. Se abandonó la seguridad. Ahí no le han dicho. El ELN fue el que dijo, fui yo en la Plaza de Toros, pero no nos han dicho. Muy grave, porque el problema es que no saben. Y hasta que no se Exacto, haga, ¿hay alguna falla ahí? Hasta que no haya la investigación, y las investigaciones, es que antes era muy fácil, porque todo lo que pasaba se lo achacaban a las FARC, entonces todo el mundo quedaba tranquilo. Al contrario, ahora todo lo que pasa es para exculpar a las FARC. Pero resulta que las investigaciones a veces sale que sí, que el que se dijo como hipótesis de los sospechosos principales es cierto, pero a veces no es cierto. Entonces hay que esperar que las autoridades nos digan, y ayer el presidente de la República anunció que estaban muy cerca de llegar a alguna conclusión. Pero Vicky, yo quiero volver sobre el tema. Acaba de decir el colega que las FARC están engañando al país. Entonces, cuando se sentaron a negociar en La Habana, que no iba a haber acuerdo. Cuando acordaron, que no les gustaba. Cuando lo arreglaron,
que tampoco, que no iban a dejar las armas, las están dejando y entonces tampoco. Es una negación que a punta de repetir una mentira 100 veces, entonces la vuelven una verdad. Eso era la tesis de la propaganda del Tercer Reich de Adolf Hitler. El señor Goebbels siempre decía, mire, una mentira repetida 100 y 1000 veces se convierte en una verdad. Y yo Las pienso FARC que y muchos de la izquierda son buenos de alumnos hacer de esa eso. teoría, precisamente. No, ustedes, claro que ustedes sí, que son los combinan formas de expertos. lucha. No, Y han no, no, tenido eso no además, es una claro, combinación de las claro formas que de una lucha, eso es un combinación de engaño formas de a la lucha. sociedad con un sartal de mentiras con Hoy el que lo dijo, ustedes hoy lo tienen dijo, convencido al hoy lo pueblo dijo. colombiano que lo mejor que les ha pasado no les está Hoy pasando. lo dijo Jesús Santrich en una entrevista de radio. Dijo, las FARC nos vamos a reservar siempre el derecho de volver a alzarnos en armas. Y coincide entonces ese anuncio ¿Con qué armas? con las armas. Pero luego no entregaron ya todas No, las pues armas. por supuesto, si usted escucha aquí en Caracol la entrevista de Ervin Hoyos con alias Carlos, dice que hay cerca de 25.000 personas que están por fuera y que hay armas, muchas encaletadas aquí en Venezuela, que él fue el que las compró. Aquí los que están entregando... 25.000 armas, caramba. Aquí lo que están los organismos de inteligencia, tan los efectivos, organismos ¿ah? de inteligencia del Estado colombiano nos daban una información de cerca de 14.000 armas. De 14.000. Las FARC han entregado un listado de 7.000. 7.000 armas viejas No, que señor. no coinciden con lo que 7.000 nos dice armas y el que compró las 900 armas para las paletas. FARC. Pero esto, lo que coincide, es también con la amenaza de Benedetti hace unos días. Si no elegimos una magistrada amiga de las FARC se paran de la mesa. ¿Cuál mesa? Si es que acaso ya no se firmó un acuerdo que entre otras cosas fue negado por el pueblo colombiano y que el gobierno y las FARC pasaron por encima de esa negación y de esa instrucción. Entonces, coincide Benedetti, coincide el presidente de la República y coinciden las FARC. Una amenaza. ¿Será que esto también? Preguntémonos. Pero es que a mí Sí. me parece que No. usted cree que son las FARC. Vicky, Sinceramente se lo Vicky, pregunto. no ¿Cree lo- que son las Yo FARC? quiero, No lo descarto, yo quiero- porque no sin descarta duda, que puedan ser porque las sin FARC. duda el miedo ha sido lo que le ha presionado y la excusa del gobierno para entregar absolutamente Yo todo. sí- ¿Usted cree que el objetivo yo de, sí- de este atentado es miedo a la sociedad? Sin duda, el terrorismo siempre tiene el objetivo del miedo. Para las FARC, este proceso, y para el ELN, y para los grupos armados organizados, que todos ahorita tienen una doctrina política para pedir lo que han pedido las FARC. Clara. Mire, a mí me parece que la gente tiene que medir su lenguaje. Usted no puede venir aquí tan campante a decir que una candidata a ser magistrada de la Corte Constitucional es amiga de las FARC. Lo dijo Benedetti, no yo. ¿No? Usted lo está No, repitiendo yo repetí, y esas por palabras no las dijo Benedetti. Usted está sacando esa no, conclusión. señora, lo dijo Benedetti, ahí están las pruebas en los medios de comunicación y en las grabaciones. Digo, si no eligen a Diana Fajardo, las FARC tienen que pararse de la mesa. Porque pero- Diana Fajardo le va a garantizar a las FARC. Entonces usted me está diciendo que él no dijo que ella era amiga de las FARC. Claro. ¿No? Usted Claro está que sacando sí. esa conclusión de una conversación o de una declaración. Yo lo que le quiero decir es que uno tiene que cuidar el lenguaje. Mire, yo era profesora universitaria en la Universidad de los Andes, cuando le hicieron una entrevista televisada, no sé si fue a Castaño o a Mancuso, y fue tan acrítica esa entrevista que mis jóvenes estudiantes llegaron al día siguiente convencidos de que era un héroe de la patria. Yo no sé si usted piensa que uno puede dejar pasar esas cosas, no. A mí me parece que uno tiene que tener un convencimiento serio de defensa de la institucionalidad y no puede soltar el lenguaje, porque eso que usted dice que de la política del miedo, la política del miedo es la política que el Centro Democrático le viene infundiendo a la sociedad desde hace muchísimo tiempo, desde antes de que se fundaran como partido Yo le político. recuerdo una cosa, ministra. Es que en Veo el, que no quieren hablar de en el Bogotá. gobierno del presidente Uribe hubo 53.000 desmovilizados. Es que a la gente se le olvida, pero no se le puede olvidar estos datos. 18.000 guerrilleros y 35.000 paramilitares fueron desmovilizados en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Con firmeza en una posición, con la mano tendida cuando quisieran obviamente someterse a la justicia, pero ahí la seguridad iba avanzando. Hoy, con
5.700 o 7.000, entre 5.700 y 7.000 es Pero que... la gente también podría estar pensando en eso, en el mensaje precisamente de lo que ocurrió en el Andino. Si no tenemos firmeza, mano dura, mire lo que nos va a pasar en las capitales, en las ciudades, y si pasó en Bogotá puede pasar en cualquier lado. Y no es cierto que no estemos mejorando en seguridad. No hay un solo soldado herido en los pabellones del hospital militar y usted puede caminar por todos los campos de Colombia. La gobernadora de Meta, por ejemplo, me estuvo comentando la semana pasada que había ido a un paseo en bicicleta en la Uribe Meta y que yo he estado viajando por todo el país. Sin embargo, a sitios donde uno nunca podía ir ni en medio de la seguridad democrática del presidente Uribe. Hay una mutación de la criminalidad que es distinto a una reducción de la inseguridad. La criminalidad muta. Entonces, antes secuestraban, ahora extorsionan. Eso no quiere decir que nosotros ahorita estamos en una situación de seguridad súper tranquila en todas partes. La inseguridad ciudadana se creció. En el país. Y además hay un elemento fundamental. Perdóneme un segundo, Álvaro. ¿Está mejorando la seguridad, digamos, en lo que tiene que ver en el conflicto con las FARC? Ese es un hecho, lo del hospital militar es una realidad. Pero cuando vemos hechos como el del Andino y volvemos a plantear la situación de Bogotá, que no sabemos quiénes están poniendo los explosivos en Bogotá, pues algo anda muy mal en Bogotá y lo que pasa en Bogotá repercute en todo el país. Y en Londres y en París, en todas partes donde hay terrorismo. Pero allá dicen de una vez quién fue. Pero pues allá están haciendo lo de las FARC, fue ISIS, pero una que otra le sale que no es. El terrorismo hay que atacarlo. Y perdóneme, Vicky, lo que voy a decir, señor, pero no es cierto que en materia de seguridad con FARC también estemos en un momento súper tranquilo. No es cierto. Si ustedes van al Huila o van al Caquetá, hablen con el alcalde de San Vicente del Caguán y miren cómo han crecido las extorsiones. Y los ganaderos, los caficultores que conversan con nosotros nos dicen, los que nos extorsionan son los mismos. ¿Cuál disidencia? No lo dicen públicamente porque los asesinan o porque tienen el miedo de que los asesinen. Pero hay una realidad, el favor, la extorsión. Que pongan la denuncia porque es que estas cosas se tienen que aclarar. Porque claro con sí. La carga... Lo ha puesto el alcalde, que tiene lo han su puesto. Posición y su posición política, uno lo que ve es que es una manera de atacar el proceso de paz. Ministra, yo al contrario, yo entiendo su defensa, pues usted fue ministra del gobierno de Juan Manuel Santos y acaba de ser aquí homenajeada en el Congreso donde hubo miembros de las FARC presentes. Yo entiendo, digamos, su posición, pero eso no quiere decir que nosotros no digamos lo que está pasando. No, lo que están pensando es distinto de lo que está pasando. Lo que ustedes están hablando es una propaganda para hacerle mal ambiente a un proceso de paz que le conviene al país. Y ustedes están diciendo una cantidad de falsas, lo que llaman las posverdades, las mentiras repetidas 1000 veces para que la gente piense que lo que usted está diciendo es cierto, pero no es cierto. Clara, yo creo, perdónenme, aquí me meto como en la mitad y pienso que ambas posiciones que ustedes hoy las están representando aquí en este debate en la W siempre pueden llevar a extremos alguna posición. Es decir que estamos en lo peor de lo peor quizás no sea cierto, pero decir que estamos en paz tampoco es cierto. No, yo no he dicho que estamos en paz, dije que está mejorando la seguridad. No lo digo por usted, lo digo porque el presidente de la República sí lo dice, que están aguando la fiesta de la paz y todavía no estamos en paz. Hay una buena no solo eso, sino que le dice a los militares y policías, hasta aquí va a haber viudas, y al otro día de esa declaración mataron a unos policías y han matado soldados. ¿Y entonces dónde queda esa promesa? Sí, pero los están matando los grupos delincuenciales de la derecha. Al contrario, ministra, cuando se denunció por parte de algunos miembros, los paramilitares son los que están matando a los policías como los mataban cuando este señor Pablo Escobar. Cuando se denunció los asesinatos de líderes de izquierda, salieron a decir que eran unos grupos extremistas de derecha, que hubiéramos condenado igualmente. Resulta que ellos mismos se enfrentaron entre las FARC con esos grupos que venían asesinando en el Caquetá a estos activistas sociales. Entonces, recordemos aquí lo que pasó en el Nogal. Cuando pusieron la bomba del Nogal, se dijo que habían sido las FARC. Y los amigos de la izquierda, que hacen política, ¿no? Los amigos de la izquierda salieron a decir que no podían satanizar a las FARC. ¿Que por qué se decía que eran las FARC? ¿Quién terminó siendo? Las FARC. Entonces, nosotros tenemos que analizar la historia para saber qué es lo que está pasando en el presente mirar cómo podemos nosotros proteger la sociedad hacia el futuro. ¿Ustedes creen que en Inglaterra, o que en Francia, o que en Alemania,
¿Le van a conceder allá a ISIS alguna de sus peticiones para que no lo siga matando? No. Hay que dejar muy claro que hay unos temas que deben ser inamovibles. El tema de la justicia. No hablo para quien ha portado un fusil, pero para quien cometió un crimen de lesa humanidad, para quien violó a una niña, para quien puso la bomba de Caracol, para quien puso la bomba de Villa Magdalena. Yo no hacía política en ese momento, pero yo fui de los primeros ciudadanos neivanos que llegó al barrio Villa Magdalena a llorar, a ver la carne de las mujeres y de niños en las paredes. Eso es lo que nos está pasando, no nos puede volver a pasar. Y cada vez que somos flojos con el terrorismo nos la cobra. Quiero leerles un trino que causó mucha polémica porque además lo que vimos en las redes sociales el día del atentado, pues por un lado fue mucha angustia, por otro mucha solidaridad, por el otro mucha rabia, pero también hubo algunos mensajes que la gente pudo haber calificado de aprovechamiento político de la tragedia. El trino es suyo, Álvaro Hernán, dice: el atentado del centro andino debe despertarnos, no podemos esperar que haya elecciones, hay que sacar al presidente del terrorismo ya. ¿Qué quería usted decir con ese trino que vi que le cayeron? Claro, y además porque yo entiendo la ciudadanía. Cuando ocurre un acto criminal, generalmente uno rodea al mandatario de turno, indistintamente de la posición política que se tenga. Pero es que nunca en Colombia nos había ocurrido lo que está pasando. Yo lo dije y lo escribí en el libro que escribí el año pasado, La dictadura de la paz. El ejemplo de la impunidad y la concesión permanente al terrorismo nos va a generar nuevos brotes de violencia. No solamente de esta disidencia de las FARC, ya vemos que es una disidencia, sino que puede haber cualquier grupo que interpreta que este hecho del andino, ¿qué estará pensando quien lo puso o el grupo que lo puso? Que tiene garantizada la impunidad. Y eso motiva, eso indiscutiblemente genera más violencia. ¿Pero usted estaba proponiendo que tumbaran al presidente o qué estaba proponiendo? Y nosotros yo estoy hace mucho rato diciendo que este gobierno, con todo lo que ha hecho, le ha causado un daño irreparable a la patria, a la democracia, que cada día que pasa hay unas consecuencias nefastas. Y no estoy hablando de oportunismo político porque no estoy hablando de las elecciones, ni que voten por el centro democrático, ni nada distinto. A que la sociedad, la nación se una y le pidamos una vez más al presidente que se vaya. Que no lo queremos, como lo reflejan las encuestas, porque la semana pasada iban el 12%, hoy ya debe estar en un dígito. ¿Qué dice Clara de este trino? El atentado del centro andino debe despertarnos, no podemos esperar que haya elecciones, hay que sacar al presidente del terrorismo ya. Bueno, que es un trino golpista. Y la verdad es que no me sorprende que quien esté expresando todas estas opiniones además sea golpista, pero de verdad es un escándalo que eso en un país democrático como el nuestro, pues me parece legítimo que él haga eso. No creo que tenga él personalmente la capacidad para hacer un golpe de Estado, pero acusar al gobierno de terrorista, generar ese ambiente de polarización extrema en medio de un momento de dolor, lo que muestra es que tanta rasgadura de vestiduras por la patria es apátrida. Primero, el golpista no soy yo, y además salvo la responsabilidad de mi partido. Esto es una opinión personal, porque yo he sufrido la violencia, porque me ha tocado vivirla, porque estoy absolutamente conmovido por lo que pasó, pero además quiero de alguna forma proteger a la sociedad, comenzando por mis hijos. Mis hijos llegaron ese día de Neiva, y entonces yo decía, ¿a dónde los iba a llevar? Menos mal que le gustan los caballos, entonces montaron primero, pero si no hubieras llevado al andino, porque querían ir a jugar y a dar una vuelta, y entonces yo decía, yo me pongo en los zapatos de los demás. Ahí murió Ana María, ahí murió Paola, ahí murió la niña francesa. ¿Qué estará pensando su familia? Ese dolor, ese dolor inmenso, un poquito de historia, ese dolor inmenso, Álvaro, por supuesto, que nos obliga a nosotros a decir y a buscar la manera también de evitar que ocurra nuevamente. Entonces toca llegar a las causas. Y el presidente de la República dio un golpe de Estado. El presidente de la República sí no dio un golpe de Estado, porque aquí no hay equilibrio entre las ramas del poder público. Y por eso yo escribí hace mucho rato, y hay muchas personas que concuerdan conmigo, que están de acuerdo en que aquí hace mucho rato hay una dictadura en nombre de la paz. La paz ha sido la justificación
para romper el equilibrio de la democracia, para dañar la Constitución y para subir a la Constitución 310 páginas que premian a la guerrilla de las FARC por haber hecho crímenes como el que estamos hoy lamentando. Entonces, Dígame, no está hablando de golpismo a título individual, sino que hay muchos amigos que coinciden con él. Espero que no estén promoviendo ese tipo de actitud en la fuerza pública y en las Dice usted fuerzas de militares. golpistas, pero eso sí me parece No, muy lo digo, delicado. porque él dice que con él están de acuerdo Yo actitud. estoy llamando a la sociedad colombiana a que nos pronunciemos, a que marchemos. Es que nos está pasando lo mismo que en Venezuela. En Venezuela, ¿quién está al frente de Venezuela? Está el señor Maduro, que tiene una narcodictadura allá, y aquí tenemos un señor que fue elegido democráticamente, pero que se robó las elecciones del 2014 y que además con el discurso de la paz, con la excusa de la paz, rompió el equilibrio constitucional y le entregó, simplemente se autoproclamó dueño de todos los poderes. Las ramas del poder público dependen, comenzando por el Congreso de la República, por el del presidente Juan Manuel Santos. Que y escuchar la justicia. a Álvaro hablar de esa manera me parece irresponsable. ¿Cómo así que se robaron las elecciones del 2014? Aquí yo no me quiero meter en Y las del quién plebiscito. fue y qué hizo y Las qué dos. no sé qué, porque ese no es mi papel. Mi papel en la sociedad no es discutir con una persona que no escucha razón, que apela a la emoción y al miedo para infundir una cantidad de mentiras y de actitudes antiinstitucionales que no se compadecen con la altura que debe tener este programa. Yo verdaderamente reprocho y rechazo la actitud que ha asumido con el Twitter y con su reafirmación del Twitter y su adición de una cantidad de mentiras y de hechos que no son palpables. Mire, si usted de verdad siente tanto el dolor de la gente, ¿sí? ¿Dónde está su rechazo a la eliminación a sangre y fuego de todo un partido político? ¿Dónde está su rechazo a toda la violencia paramilitar que ha habido en este país? Partido político, si usted me habla de la UP, muchos. Claro que sí, claro que le hablo Responsables de la todos, Unión Patriótica, todos los le hablo de responsables, los 5.000 condenamos sindicalistas. a todos los responsables, pero Nada. muchos de esos responsables fueron también de las FARC. Eso es lo que no se dice. Pero los organismos de inteligencia nos demostraron. Entonces que está además aquí muchas personas justificando tomar en las manos propias la justicia en sus manos para ir matando a los contrarios. Al contrario, doctora Clara. La justicia, de Francamente, hecho, se alimenta Vicky, de cuando yo no hay estoy justicia. sorprendida Y eso porque lo dijimos nosotros discutir también. uno con un fascista es imposible. Bueno, No hay la razonabilidad. descalificación y la grosería es uno de los argumentos cuando no se tienen argumentos. No, señor, Mire, yo no le doctora estoy Clara, diciendo me está nada diciendo grosero. fascista, claro. Le estoy diciendo fascista, Mire. le estoy diciendo golpista y le estoy diciendo que está haciendo afirmaciones absolutamente falsas. Yo entiendo. Acaba usted porque de decir que usted justifica Usted se acaba de salir del su ministerio de Juan golpismo. Manuel Santos. Yo le entiendo, por supuesto, que lo Justifica defienda. su golpismo Y diciendo acaba que se de- robaron las elecciones del año 2014. ¿Y el plebiscito? Me hace el favor. ¿O no se lo robaron No, tampoco? no se robaron el plebiscito. Ah, Se hizo una los colombianos ganaron renegociación que del sí. acuerdo No, con ¿cuál más de renegociación? 140 horas, de las No. cuales 138 Tomaron del pelo a los colombianos que ganamos con el estuvo no. el presidente Álvaro Uribe Tomamos del pelo. defendiendo Claro, de el buena fe. raponazo de las tierras Claro. de 6 millones de campesinos que fueron desterrados De buena durante fe toda esta negociamos etapa. con este gobierno, nos sentamos a dialogar para ver cómo se modificaba el acuerdo y cómo se mejoraba, porque todos queremos vivir más tranquilos. Nosotros no desconocemos Y se la mejoró el oportunidad. acuerdo y se hizo un Óigame, nuevo acuerdo y se lo que aprobó queda el nuevo claro acuerdo. Le en tomaron esta- del pelo, le Óigame, tomaron del Álvaro, pelo, doctora Clara, Lo a que los hay colombianos. aquí es, y escribe mucho la gente en el Facebook, es una radiografía clara de la polarización tan grande que hay en el país. Porque por un lado, pues quienes no están de acuerdo con el gobierno, si hacen cualquier crítica, pues son descalificados. Y al revés también, digamos. Pero cualquier crítica, Vicky, vuelva a leer ese no estoy trino. hablando de esta. ¡Qué espanto! No estoy hablando de lo que está pasando específicamente. Es que si no uno Una no crítica. de cómo si está uno, el no, país. es que si uno no El país está critica así. esos excesos, vamos a acabar aquí desinstitucionalizando el país y El único haciéndole el exceso, juego al doctora golpe. Clara, que ha tenido aquí es el gobierno de Juan Manuel Santos, que se excedió en una entrega del poder que le dieron los colombianos y resulta que cogió todo el poder en sí mismo, como si tuviera la oportunidad de ser un monarca. Y entonces ya aquí no hay división de poderes, aquí el legislativo hace lo que Santos dice, las ramas del poder, del poder judicial también
las tres altas cortes son presionadas por debajo y por encima a Juan Manuel Santos, y no solo eso, sino los medios de comunicación. No se cumple la Carta Democrática de la OEA, y eso es una falsedad. Mire, aquí tenemos un ejemplo vivo. Aquí persiguieron a Vicky Dávila por críticas que le hizo a este gobierno, y a los medios de comunicación cuando son críticos el gobierno le cae, a los empresarios cuando son críticos el gobierno le cae con las superintendencias y con la DIAN. Eso es cierto, que hay una dictadura, y en eso me reitero, por supuesto, y tenemos que evitar que nos arrimemos cada vez más a lo que nos estamos arrimando, que es el modelo venezolano. Mire, esto nos ha llevado a que no hablemos de Bogotá. Digamos, estábamos hablando de la explosión en Bogotá. Es que la explosión en Bogotá tiene que ver con esta polarización, Vicky. ¿Usted cree eso, Clara? Yo sí creo, porque cuando se utiliza un acto criminal de esas proporciones para sacar un trino pidiendo tumbar al gobierno, es parte de la polarización. Yo empecé mi intervención diciendo que yo no voy a acusar responsables porque no tengo ni idea quién es, pero que puedo hablar de las consecuencias. Y mire, esa es una de las consecuencias. Aprovechar un acto criminal que destrozó la vida de 3 mujeres y dejó heridas a otras 8 mujeres para pedir un golpe de Estado. No es un golpe de Estado. Verdaderamente. No es un golpe de Estado, doctora Clara, al contrario, es que salgamos de un golpe de Estado con el poder que tienen los ciudadanos. Yo no estoy diciendo ni a los militares ni a nada distinto, que los ciudadanos, que estamos cansados, que estamos indignados con este gobierno, que además ya comienza lo del Chocó y lo de Buenaventura, hacer la primera pinza de un dominó, hacer la primera pinza de un dominó. Claro, no esperemos a las elecciones. Claro, que salgamos a las calles, que salgamos a las calles a pedirle a Santos que se vaya. Eso sí lo he pedido, y no lo he pedido solo ahora. No, lo he pedido siempre. Ustedes revisan lo que he dicho en las últimas semanas y lo vengo pidiendo hace mucho rato. Santos debería irse. Y mi reacción contra el terrorismo no es ahora. Lo hago todos los días, y desde que no hacía política también, les acabo de contar, de hace años, cuando pusieron la bomba del barrio Villa Magdalena. Me afecta, como afecta a muchos colombianos, el terrorismo. Y tengo una característica, no sé si sea mala o buena, pero yo soy de los que asumo posiciones y las defiendo. Pero así es no que sean esos populares. trinos no es darle como insumos precisamente a lo que dice la doctora Clara, cuando uno revisa las redes sociales y la gente del común decía, por favor, por primera vez seamos un solo pueblo, seamos todos colombianos, hay muchos hogares que están sufriendo, están llorando, dejen la política a un lado en estos momentos de angustia que estamos viviendo en Bogotá. Es de fijar posiciones, es que el atentado no fue contra el presidente Juan Manuel Santos ni contra el gobierno. No, fue la contra solidaridad es con las víctimas y la nación colombiana. Que nos hubiera podido pasar a cualquiera de nosotros. Claro, y la solidaridad es con la nación colombiana, pero la protección igual, porque lo que nos debe convocar también a nosotros es buscar que no nos vuelva a pasar, que no nos ocurra nuevamente. Y yo tengo absoluto convencimiento de que el mal ejemplo genera nuevas violencias. La impunidad. De escribir eso, por ejemplo, ese trino? La impunidad genera nuevas violencias. La impunidad genera nuevas violencias. Yo sí creo que hay que parar a Juan Manuel Santos, que hay que frenarlo ya. Y no solamente, ojalá que se fuera, pero si no es así, por lo menos que asuma un comportamiento distinto con el terrorismo. Claro. Es que estamos viendo que la Corte Constitucional cuando se pronuncia, cuando hay un fallo que no le gusta a las FARC y al gobierno, el gobierno ya sale a buscar cómo anularlo. Permítame un segundo, Álvaro. Ya hablamos del trino. Digamos, es claro que fue un trino muy desafortunado en el sentido de que tuvo muchas críticas. Usted está defendiendo el trino. Ahora le pregunto a la doctora Clara López, otro hecho que también fue criticado en las redes sociales, que usted sabe que están llenas de tanto odio, de tanta rabia, de todo, digamos, de muchas cosas feas, digamos, muchos sentimientos feos. A mí me impactó mucho el día que se anunció que tenía cáncer el ministro de Salud y ahí le decían unas barbaridades que realmente uno piensa, pues somos una ciudadanía muy inhumana, me parece que nos estamos volviendo. Pero otro hecho criticado fue, por ejemplo, que el presidente Juan Manuel Santos fuera a almorzar con su hijo al Andino. Y hubo unos críticos y decían, ¿qué tal? Él nunca vaya, ¿para qué se vaya? Eso es aprovechamiento político también de la tragedia. ¿Usted cómo ve esas críticas a ese hecho puntual? Bueno, yo pienso que la presencia institucional, como la del señor procurador, la del presidente con su hijo, la de las autoridades, es fundamental para dar tranquilidad, para solidarizarse. Uh-huh. Yo, por ejemplo, no fui al Andino ese día precisamente para evitar estar uno mostrando su reacción y su condena
de una manera pública ante los medios. Sí. Pero yo quiero decirle que yo vengo ahora del centro andino y pasé por los comercios que frecuento a solidarizarme con las dependientes de los almacenes, a conversar con ellas, a escuchar sus reacciones, a decirles que estaban muy nerviosos todavía. Todavía ¿no? muy nerviosas y a decirles, miren, no están solas, nosotros estamos aquí dándoles un abrazo, que es lo único que uno puede hacer, porque uno no ni maneja la investigación ni tiene la capacidad de deshacer semejante tuerto. El terrorismo tiene esa característica, Vicky, que ensayan, hacen un ensayo aquí, otro allá, y de 100 ensayos uno le suena, porque es aleatorio, es cobarde, es engañoso. Uh-huh. Entonces, echarle la culpa de un acto terrorista a la autoridad, francamente, me parece salido de tono. Es como decir que hicieron ahora con la señora May en Londres, echándole la culpa a ella, que porque habían retirado la policía de no sé dónde, etcétera. Uh-huh. Eso no es de recibo. A mí me parece que lo que es de recibo es unirnos alrededor de la defensa de la actuación de la policía y de la fiscalía, que no han sido capaces de decirnos quiénes están poniendo los petardos ayudar en el esfuerzo, hacer el llamado a la ciudadanía, sí, que colaboren al máximo. Y yo estoy segura que con todas esas cámaras que hay en el centro andino ya deben tener reducido el número de caras, ojalá, pero claro, el terrorista seguramente se cuidó mucho de mostrar la cara. Yo quiero hacerle una pregunta clara, perdóneme un segundito, Álvaro, solo un segundito, que usted lo decía hace apenas unos instantes y me parece muy, muy importante hacerle la pregunta clara o saber qué opina ella, que lo que ha ocurrido con el proceso de paz anima a los otros delincuentes a hacer ese tipo de cosas porque al final saben que no les va a pasar nada. ¿Usted qué opina de eso? Que no es, me parece, una comparación que hace solo Álvaro Hernán Prada, sino que muchos colombianos pueden estar pensando eso. Si el del Nogal ya está afuera, ¿qué importa poner bombas en Bogotá o en cualquier lugar si al final puede ocurrir lo mismo si hay un proceso de paz? ¿Qué tan real o irreal es eso? Eso es totalmente irreal. A mí no me estimula poner una bomba nada. Pero le voy a dar otra perspectiva. Esta mañana estuve leyendo a Cordovez Moore, uh-huh, y en el año 1903 dijo, mire, si la guerra arreglara el país, este sería el país de las maravillas. La realidad, Vicky, es que nos hemos acostumbrado a vivir con la violencia. Y aquí, desafortunadamente, cuando se logra un acuerdo de paz, siempre queda alguien por fuera y toca, vuelve y juega. Estamos llegando como al final del camino. Ya se han desmovilizado el grueso de las guerrillas políticas que surgieron en los años 60. Estamos terminando exitosamente el proceso de las FARC. Está en problemas el diálogo con el ELN, cosa que a mí me atormenta, me parece muy delicado. Los anuncios incluso de ellos de decir que no van a negociar con este gobierno. No, que van a seguir secuestrando. Y la negativa a dar fin al secuestro, que es un mandato del derecho internacional humanitario, pero pues ahí queda eso. Pero nos queda otro gran, enorme paquete de gravedad, que son todos esos grupos herederos de los paramilitares de una sujeción, ¿cómo se llama?, del proceso de justicia y paz, del presidente Álvaro Uribe y la disidencia de las FARC, que hay que buscarle una salida. Yo pienso que los que están pidiendo pista para que hablen con ellos, hay que negociar un sometimiento a la justicia, ir reduciendo el problema al máximo, uh-huh, hasta poder llegar con la aplicación de la ley a desvertebrar esas bandas, mire, ahí sí coincidimos, con los grupos élites que ha planteado el vicepresidente de la República. Cuando usted habla de sometimiento a la justicia, ahí coincidimos. Es que lo que no puede haber es un mal ejemplo. Es que estamos repitiendo la historia. Es que resulta que Pablo Escobar... No, es que el problema suyo es de negación. Porque usted niega el conflicto armado. Entonces, el problema ahí sí no nos vamos a poner de acuerdo. Mire, sometimiento de justicia para todos esos grupos armados. Entonces usted quiere una diferencia entre, entre la disidencia de las FARC y los de las FARC. No, porque los de la disidencia de las FARC han desconocido el acuerdo, y ellos se han autocriminalizado. Listo, se han apartado. Bueno, ahí tenemos entonces otra diferencia. Listo. Yo sí creo que hay que someter a la justicia, pero estamos repitiendo la historia. Pablo Escobar, ¿qué hizo? Cogió el terrorismo,
como herramienta para doblegar la voluntad de los colombianos. Entonces los colombianos que comenzamos a decir o comenzaron a oírse por todas partes que el gobierno negocie, sí, está bien que negocie. Y el gobierno de turno negoció. ¿Qué pasó? Se hizo la catedral, se le dieron todas las concesiones a Pablo Escobar. ¿Y qué pasó? Se empeoró la situación, porque Pablo Escobar siguió haciendo exactamente lo mismo, pero ya protegido, empoderado. Aquí lo que hay que buscar es tener firmeza en la lucha contra el terrorismo y la criminalidad. Debe imperar la justicia. Que sean menos años. Cuando se dio el proceso de paz con los paramilitares, criticaron a Uribe porque muy poquitos años, 8 años con esos bandidos. Tienen razón, debieron quedarse toda la vida en la cárcel. Pero no entendemos por qué ahora a los criminales de lesa humanidad no les dan ni siquiera 5 años en condiciones por lo menos distintas. Porque no solamente cedimos en el tema de la cárcel, cosa que personalmente no estoy de acuerdo, sino que el presidente Uribe llegó a decir de granjas comunitarias y en fin. Te toca terminar. Hay que buscar recuperar el orden, el Estado de Derecho, la defensa de los derechos y la Constitución colombiana. Solo para dejar claro. 20 segunditos, Clara, para terminar. Argumenta que después de que metieron preso a Pablo Escobar en la catedral, las cosas empeoraron. No. Esas bombas que colocó el Día de la Madre con más de 50 muertos no volvieron a suceder. Ya lo siguió cometiendo. No, señor. Por supuesto, es que Pablo Escobar se voló. Y se voló y nos puso bombas hasta que lo cogimos, hasta que lo agarraron en Medellín. Bueno, claro, se voló, inclusive cogió al ministro que hoy está de procurador, lo cogió y lo secuestró. Es que acordémonos de la historia. Bueno, señores, hay a que los mirar dos, el cronograma, a ver cuándo pasó qué. Mil gracias a Clara López, a Álvaro Hernán Prada por estar con nosotros aquí en la W. En todo caso de todo esto, lo que necesitamos es que las autoridades nos digan quiénes son los responsables de este atentado en el Andino, que esas personas paguen por lo que hicieron y que la gente finalmente se pueda sentir segura. Lo demás, finalmente son discusiones, opiniones y todo está muy bien, pero necesitamos que se haga justicia. Esta es la W, seguimos hasta las 3, gracias.